Ese también dejó de fumar y se hizo vegetariano, por eso que tiene... Listo, bien, el vegetarianismo siempre Sí. se mantiene igual, no envejece, siempre fue viejo, digamos, ¿no? Pero digamos, no fue más viejo. Tremendo, ¿no? ¿Y cómo está tu esposa, mi hermana Muy espiritual? bien, Porque está muy bien. además de primos, somos cuñados. Así es. Y él está justo ahora, porque ella está estudiando una carrera y está justo en una clase ella también. Tomando Qué una bien, clase. qué bien. Así que, pero Ok, les manda dale. muchos cariños, muchos saludos a vos y a Krishnanandini, que creo que es la que está ahí, ¿no? KNDD, ¿no? Sí, ella sí. Bien. Dale reverencias a ella y decirle que siempre también tengo buenos recuerdos de ella. Bien. Bueno, gracias. Y Serán me dados. alegra mucho verte, Parán. Realmente me da mucha alegría. Siempre es bueno ver a los buenos devotos. Eso alegra el corazón. Gracias. Igualmente. Bueno, ¿quién más tenemos Entonces, aquí? A Wanda. Que esa me parece conocida ella. Wanda Wanda. es una... Ella está Claro, haciendo está el ahí curso haciendo el contigo. curso ahí en el campus, Sí, sí. sí. Esas son, digamos, mi esposa tomó hace un tiempo la responsabilidad de encaminar, ya que aquí no había las bactinas. Entonces hay diferentes edades de bactinas, pero estaban así como a la que te criaste, como dicen, ¿no? Así, entonces ella la empezó a encaminar y le dio algunos cursitos básicos y eso, y ahora las empujó para que tomaran el curso de discípulos, ya que la mayoría, no todas, están aspirando a algún maestro espiritual. Bien. ¿Y por qué ella no da el curso para discípulos ella misma? Porque había empezado con mucho entusiasmo, ya lo había hecho, pero después, No, no como porque ella no lo da, no lo imparte, no le enseña. sí, por eso había empezado con mucho entusiasmo a tomar Ah, el curso contigo con ese fin, ah, pero resulta que después, como muchas mujeres les pasa, le da cosa. No, ah. no, hay, viste que a veces no tienen esa tendencia así, como que bueno. Entonces prefiero que te las envíe a ti, por al menos eso está Bien. funcionando. Está bien. Y de todas maneras es recomendable que en cada lugar haya un profesor de ese curso, ¿no? Para que Eso es no lo que yo les dependan. dije. Vamos a darle otro empujón. Bien. Así Dale, que, entonces tú eres el actor principal, así que tú, después al final vemos cómo te pagamos o lo que sea, o pasa por caja. bien, paso por ahí. Bien, paso por caja. Bien, entonces tenemos acá a Wilfredo Benítez. Ah, ese es Upendra Balaram Das, un devoto muy querido, antiguo aquí Upendra. de la comunidad. Sí, Upendra Upendra. Balaram. Para recordar el nombre, porque como aparece ahí, Wilfredo. Tenemos a Upendra, a Bactatito. ¿Y tu esposa cómo se llamaba, Tito? Porque no aparece la VH nada más. Ah, Valentina. Valentina, Krishnanandini, y hay alguien que dice Gopa. ¿Gopa quién sería? Es la madre Navanita Táskara que usa el teléfono del hijo. ¿Cómo se llama? Navanita Táskara. Navanita Táscara. Sí, Táscara. Esa es la canción Yashomatinandana, exacto. ¿no? Sí. Navanita Táscara. Bien. Y Perfecto. Hare el mío Krishna. está Riturana. No. Encantado de conocerte, Harisa. Sí. Bien. Entonces, estamos aquí para... Pero hay otra gente en Facebook también, ¿eh? Hay más gente en Facebook y esas cosas. Ah, en Facebook. Sí, sí, sí. Sí, y después se van sumando algunos más. Esta es una comunidad pequeña, no esperes un gran auditorio. ¿Estás conectado también a Facebook, Sí, Arisudana? en las dos. Sí, Bien. se Cualquier retransmiten por cosa, Facebook. si aparece algo ahí en Facebook, algún comentario, alguna pregunta, me lo haces saber. Porque yo no estoy Ese, conectado. sí, ese es el servicio de Kirti Prabhu. Kirti Prabhu se encarga de la parte Ah, perfecto. tecnológica.
Bien, Kirti. Entonces, hazme saber si hay algún comentario o algo así. Porque la idea es que vamos a... Gracias. Vamos a trabajar juntos, un poco juntos, el tema de hoy. Que el tema de hoy son los 3 desafíos que tenemos para estudiar los libros de Prabhupada. Pero no lo vamos a hablar a nivel... La propuesta no es hablarlo a nivel teórico, sino qué es realmente, actualmente, ahora, en este contexto, qué es lo que nos está dificultando a nosotros leer los libros. ¿Qué es? Esa es la pregunta que yo me hice. Claro, puede ser que la pregunta esté bajo una premisa la cual dice de que hay que leer los libros. Quizás hay otra premisa que diga no es necesario leer los libros, con asistir a las clases, ahora que tenemos clases por todas partes, con escuchar a otros devotos, con cantar Hare Krishna. Entonces, Hare Krishna Chaturusha. Gracias por Hare. Quizás desde esa premisa, bueno, no hay un cuestionamiento aquí. Pero si uno tiene la idea interna de que, bueno, la verdad que yo tengo que darle un lugar en mi vida devocional a la lectura de los libros y no lo estoy haciendo, entonces ahí es relevante esto que vamos a hablar ahora. Para los que tienen la otra premisa, la premisa de que leer los libros de Srila Prabhupada es algo opcional, entonces, bueno, si quieren pueden retirarse de esta reunión, no le va a ser muy relevante. Entonces, partiendo de eso, de que, digamos, no voy a dar argumentos de por qué es importante leer los libros de Prabhupada, porque, bueno, generalmente todos los que estamos aquí somos seguidores de Prabhupada. Así que hay alguna, aunque nosotros no prometemos eso en nuestra iniciación, la iniciación no tiene ese compromiso de leer los libros, sino que la iniciación, nosotros sabemos, son los 4 principios y 16 rondas. Punto aparte. Se acabó. Punto final, más que punto aparte. No nos comprometemos a otra cosa más que a esa. Entonces, leer los libros de Srila Prabhupada podría suponerse como un adicional a nuestra vida espiritual, si lo vemos desde el punto de vista legal. ¿No? Yo no firmé nada, ¿no? Uno puede decir, yo estaba el fuego ahí, estaba el maestro espiritual ahí, yo no firmé nada de que tenía que leer también los libros, aparte de la 16 ronda y los 4 principios. Así que explícitamente no hay nada, digamos, firmado acerca de eso. Pero implícitamente, digamos que hay como una presión. Ya sea porque, bueno, pertenecemos al movimiento de Prabhupada, entonces digamos que debería haber un compromiso de leer los libros de él, aparte porque también hay algunas instrucciones de Srila Prabhupada donde él dice que los libros los escribí para mis discípulos, que deberían leerlo. Y aparte porque, bueno, ahí están las instrucciones. ¿Qué vamos a compartir con otros si nosotros no conocemos lo que Prabhupada dice que hay que compartir? Aunque ese argumento puede ser fácilmente refutado, uno puede decir, yo comparto lo que yo hago. 4 principios, 16 rondas. Cantar Hare Krishna, relacionarme con devotos. No me hace falta tanta filosofía, ni saber qué es Karma Yoga, Jnana, y toda la filosofía del Bhagavatam y todo eso. Es un buen argumento. Y se lo aceptamos. Así que esta clase no está para convencer a nadie de que sí o sí tiene que leer los libros, sino porque eso no necesariamente es válido. O sea, puede ser una recomendación, pero no una obligación. Pero puede ser una charla válida la de hoy para aquellos que sí consideran la lectura, pero ven que se le presentan los desafíos. Bien, hasta ahí vamos claro con eso. Hay un nuevo conectado que se llama Raúl. Hare Krishna, Raúl. Al menos Raúl, aquí. Sí, Raúl es un miembro, un Bhakta de aquí de Puerto Rico. Muy buena persona. Muy buena Es
se hizo, es cliente de restaurante. Por ahí empezó. Ah, bien. Así que tiene un restaurante. ¿Ahí cocinas tú? ¿Ahí cocinas vos, Arizona? Sí. ¿El restaurante? Ahí cocino, atiendo, hago las compras, administro, hago de todo. Ah, bueno. Bueno, ahí. Ahí difundo mi karma. Sí. Y tus 4 brazos. Lo que sea, todo. Entonces yo hice como 3 áreas grandes de las dificultades o los obstáculos, los desafíos que podamos tener a la hora de querer estudiar los libros. Es una propuesta nada más. Yo puedo compartir pantalla acá, ¿no? Ah, no, ¿puedes habilitarme para que pueda compartir pantalla? Kirti. Kirti, ¿das? Sí, pero un momentito, aquí algo pasando con Zoom a veces que no me da esa opción, pero si yo voy a hacer ahora que entregar a usted el host. No, no hace falta el host, simplemente No, es tecla que derecha en a compartir veces, pantalla. Sí. no, ahí sí, donde dice share screen, a veces Sí. desaparece ese botón, yo no sé por qué. Pero no me está enseñando ese botón para hacer compartimiento con otra persona. Por eso yo voy a hacer hosting para usted y puede así compartir. Perfecto. Make host. Si no es problema para ti. Ya está. Perfecto. Le vamos a compartir. Dividí en 3 áreas, que son los desafíos que normalmente nosotros podemos hacer. Una preguntita antes de continuar. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Cuánto normalmente ustedes utilizan para estas clases? ¿Media hora? Como de 8:30 a 9. De 8:30 a 9. Usualmente 1 hora de clase y después preguntas, media hora tal vez. A veces llegamos hasta 2 horas completo con preguntas. Depende de circunstancias. Usted decide. Nosotros empezamos aquí, o sea, serían las... ¿Qué hora es ahí en Puerto Rico ahora? Las 7:20, ¿verdad? 7:20. Y generalmente lo hacen hasta las 8:30. ¿No? ¿Dijiste recién? ¿Eso? No. No me pareció. Bueno, sí, 8:30 a 9. Y depende del orador. O sea que yo tendría aquí unos 40 minutos más. 40 minutos más de clase. Vamos a tratar de esto, de verlo en 20 minutos. Y después si hay un comentario, lo podemos compartir. ¿Bien? No es un tema en sí yástrico, sino que es un tema más bien de los desafíos que tenemos para abordar la yastra. Un tema más bien práctico. Entonces, dividimos estos desafíos en 3. Los consideramos los desafíos prácticos, ahora voy a decir de qué se trata esto, los desafíos cognitivos y los desafíos de aplicación. Cuando decimos desafíos prácticos, tiene que ver con, quizá alguien quiera estudiar, pero se necesita algo para estudiar un libro, ¿no? Para leer un libro. ¿Qué es lo primero que necesitamos para leer un libro? Deseo. ¿Y si no tenemos el libro? ¿El deseo nos ayuda? El libro, exactamente. Necesitamos el deseo, el libro. ¿Qué más necesitamos? Práctico, al nivel práctico. Práctico. El tiempo. Sí. Tiempo, exactamente. Necesitamos un tiempo. Si no tenemos tiempo, listo, no hay manera. Necesitamos un libro, o sea, tenemos acceso a un libro, ya sea por internet, por el celular o por el libro en papel, porque ahora ya el libro significa muchas cosas. Pero las tres cosas implican un presupuesto, ¿no? O sea que hay un desafío práctico que a veces la economía... Yo tuve estudiantes que no podían leer los libros porque no podían comprar el libro, porque no tenían dinero o porque vivían lejos de donde vendían los libros, porque no tenían conexión a internet, entonces no podían verlo por internet,
y porque su celular no leía los textos. O porque ellos no podían leer en celular, porque la vista no les da. O porque no tenían computadora. Esos son desafíos prácticos, ¿no? ¿Tienen alguno más por ahí que se le ocurre a nivel práctico? Sí, El lugar. Lugar. El lugar Sí. iba a decir. Ya sea que vayamos a un lugar para estudiar o en la casa, en nuestro hogar, si realmente tenemos un lugar para estudiar. Porque cuando tenemos niños o mucho trabajo o algo así, tenemos un lugar donde podemos sentarnos a estudiar. A veces las casas no tienen ese lugar. ¿No es así? ¿Quién de aquí tiene un lugar para leer en la casa? Exclusivo para leer. Bien, Cristinas. Generalmente las casas tienen el lugar para comer, seguro. El lugar para dormir, seguro. El lugar para cocinar, garantizado. A veces, porque a veces si no es puro delivery, ¿no? Pidiéndole ahí a Arizudana a que lo hacen trabajar, ¿no? Pero el lugar físico para leer, tenemos inclusive el lugar para el altar muchas veces. A veces nosotros le damos una importancia al lugarcito para el altar en el hogar. ¿Tenemos el lugar para leer? A ver, alguien está escribiendo aquí en el chat. Justo ayer compramos un escritorio para estudiar, dice Wanda. Muy bien, ayer. Se adelantaron, ¿eh? Muy bien. Antes no tenías escritorio. O sea que cuando querías estudiar, lo hacías en la mesa del comedor, me imagino, ¿no? Donde comes. O en el sillón, o en una silla, o en el piso. Entonces, bueno, se nos presentan esos desafíos. El lugar, hacer el tiempo, los recursos económicos. Quizás uno está, hay impedimentos laborales también, ¿no? Quizás uno tiene que trabajar mucho y cuando tiene un momento para descansar, lo ocupa en otras cosas que son necesarias y no en leer. Eso tiene que ver con el tiempo, pero también por la exigencia laboral que uno tiene. Dice Wanda, en la hamaca leíamos. Estudiamos en una silla de playa y una mesita de té. Ah, bueno, eso está bueno también. Una hamaca son, digamos, son propuestas muy válidas para tu país, Wanda. Aquí, con el frío que hace, la hamaca tiene que estar adentro, quizás. Pero bueno, puede ser una buena consideración esa, tener tu lugarcito en la hamaca para leer. Bien, estos son algunos desafíos prácticos. ¿Se le ocurren a uno otro desafío que uno pueda tener para leer los libros prácticos? Bien. A ver qué escribimos acá. Sí, yo puse también compañías acá, como un desafío práctico. Porque quizás si uno está relacionado con gente que no está interesada en la conciencia de Krishna o en la lectura de los libros, entonces se vuelve, digamos, si uno está digamos, no van a respetar tu tiempo, tu lugar para leer los libros. ¿Me explico? Eso también es uno de los factores prácticos que nosotros podríamos asegurar para tener la posibilidad o sortear el desafío de leer los libros. Los recursos económicos, las oportunidades, eso también. ¿Qué oportunidades tenemos en la vida para leer los libros? Nosotros
¿Qué oportunidades hay por la calle? Así uno va por ahí y hay una oportunidad para leer los libros. ¿Hay cursos que nos están dando para leer los libros? ¿Hay devotos que nos dicen, te golpean la puerta y dicen, Kirtidas, vamos a leer los libros? ¿Existen esas oportunidades? ¿O te golpean la puerta diciendo, vení a un festival, Hare Krishna, vení a cantar Hare Krishna, vení a cantar rondas juntos, que también son propuestas, vení a cocinar para la fiesta? Son otras oportunidades. Nos dan otras oportunidades a veces los devotos, pero oportunidades para leer no hay tantas, ¿no? Porque hay tantas cosas para hacer en la conciencia de Krishna que leer puede ser no es algo que está tan difundido. ¿Bien? No estoy haciendo un juicio de valor acá, para nada. Estoy diciendo un desafío que tenemos normalmente en la conciencia de Krishna. Dice Tito y Valentina. Con Valentina tenemos un programa semanal de club de lectura de libros de Srila Prabhupada. En el flyer aparecen muchos, me gusta, pero de hecho somos 5 los que leemos. Bien. Ahí tenemos como que hay una oportunidad. Muy bien. Muy buen punto Tito. Decís que hay una oportunidad porque hay un flyer donde se invita a la gente a un club de lectura. Pero a pesar de que está la oportunidad, o sea que, digamos, se trasciende ese desafío práctico, se da lugar para trascender ese desafío, aún así las personas no se unen tanto a eso. Obviamente esto quiere decir que hay otros desafíos también a la hora de querer estudiar o leer los libros de Srila Prabhupada. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, eso es una buena oportunidad la que tienes. Entonces estos son los desafíos prácticos, pero hagamos de cuenta que Tito nos está ofreciendo acá todas las posibilidades de entrar a ese club de lectura, de que tenemos el tiempo para entrar en ese club de lectura, que tenemos un lugar, tenemos nuestra computadora para entrar online a ese, tenemos los recursos, tenemos la oportunidad, porque ya sabemos que existe ese club de lectura, tenemos los recursos económicos, es decir, podemos darle un tiempo en la semana a un espacio en nuestras actividades laborales o de mantenimiento económico para dedicarles a eso. Y ya tenemos también una buena compañía para hacer eso. Pero aún así, quizás a pesar de tener todos estos beneficios y a pesar de no tener problemas en los desafíos prácticos, pueden haber otros 2 desafíos que aparecen a la hora de querer leer los libros. Estos desafíos son los desafíos cognitivos, ahora vamos a explicar qué significa, y los desafíos de aplicación. Estamos haciendo un análisis nuestro, ¿no? de nuestra comunidad Hare Krishna con respecto a esta área de servicio devocional que quizás nos gustaría un poco mejorar. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario quieran dejar? Antes de entrar en lo cognitivo y en lo... Vamos a ver. En lo cognitivo. Vamos a ver si ahora el problema es cognitivo. ¿Cognitivo qué significa? Es una palabra que pusimos ahí que se puede ampliar más, ¿no? Pero es como un obstáculo, digamos. Conocimiento. Claro, es un obstáculo en el conocimiento, un obstáculo de comprensión, se podría decir. O sea, no nos metemos a leer los libros a pesar de que tenemos todas las oportunidades, a pesar de que Tito una y otra vez nos manda la propaganda del club de lectura, porque no entiendo nada los libros. Por más que lo leamos, me aburren. ¿Me explico? O hay personas que leer un libro no están acostumbradas.
A eso me refiero con obstáculos cognitivos. O sea, estamos ofreciendo una tarea dentro del servicio docente que implica algún grado de capacitación material. Porque cantar Hare Krishna, podríamos decir que tiene el requisito de saber cantar. Pero si cantás en tu casa, nadie te va a decir nada. Por más que no sepas cantar. Las prioridades, ¿dónde entrarían? Las prioridades a nivel devocional. De la vida. Sí, De la vida. De Esto la es aquí. vida devocional, que es la vida de un devoto, ¿no? No sé. En asuntos prácticos. Ok, está bien, entonces digo. Claro. Quizás tenés prioridad para mantener tu familia, tienes prioridad para terminar esas 16 rondas benditas, tienes prioridad para hacer tus actividades misioneras, tienes prioridad para terminar tu trabajo, tienes prioridad para mantener tus hijos y cuidarlos, antes que ponerme a leer una hora los libros de Prabhupada. Entonces a veces las prioridades es un desafío práctico que tenemos. Estos desafíos no son ni buenos ni malos, son desafíos que tenemos. Recuerden que yo no estoy haciendo aquí un juicio de valor. Estamos solamente analizando cuáles son los obstáculos que a veces tenemos. Las prioridades pueden ser una. Uno está priorizando una cosa porque le parece más valiosa que otra. Eso es el análisis de por qué algo, cómo se analizan las prioridades. Significa que uno está haciendo más valor a algo que a otra cosa. Por lo tanto, si no hay tiempo para lo que está en quinto lugar, obviamente que no se va a llevar a cabo. No estoy diciendo acá que tenemos que tener la prioridad de leer los libros de Prabhupada, sino que lo que estoy diciendo es que es un obstáculo tener otras prioridades. Son dos cosas diferentes. Para leer los libros de Prabhupada. Pero pueden ser esas prioridades que ayuden a la vida espiritual, sí, por supuesto que sí. Porque, por ejemplo, yo cuando me uní a la conciencia de Krishna en los primeros años, tenía una adicción por la lectura. Me gustaba leer. Pero, y hay un pero, eso obstaculizaba los servicios en el templo donde vivía. Porque el presidente del templo me decía, pará de leer, tenés que hacer cosas porque necesitamos mantener este templo. Entonces las prioridades ahí, mi prioridad, claro, no iba coherente con las necesidades que había ahí en ese lugar. O sea que yo al leer no necesariamente estaba avanzando tanto en la vida espiritual como si respetaba lo que había que hacer en ese templo. Así que por eso digo, no es un juicio de valor esto de las prioridades, es algo que ocurre y bueno, vemos cómo lo podemos sortear. ¿Vamos bien? ¿Está bien? No existe el hábito, dice Tito. Bien, esto lo ponemos acá en desafíos prácticos. Bueno, puede ser ahí o puede ser en cognitivos. Vamos a ponerlo aquí. No hay hábito de lectura. No necesariamente que no hay hábito de lectura de los libros de Srila Prabhupada, sino que la gente, mucha, no tiene hábito de leer. Por lo tanto, eso es un desafío cognitivo. Si alguien no está acostumbrado a leer, no va a leer ni el libro de Srila Prabhupada ni ningún libro. Así que decirle a esa persona lee va a significar un esfuerzo tremendo. ¿Me explico? Bien. ¿Alguno más que ustedes crean que puede haber un obstáculo para abordar los libros desde el punto de vista de la comprensión? ¿Se le ocurre? ¿Algún otro obstáculo? Concentración. Muy bien. Muy bien. Prabhu, ¿Sí? me parece
disculpame, quiero intervenir un poquito. Que muchas veces los devotos han leído algunos libros, y como Prabhupada es muy reiterativo, pues nosotros somos muy cabeza dura, y como que ven que se repiten las, ¿cómo se dicen? Los ejes, eh, los tópicos. Dice, ah, no, ya lo leí, este ya lo leí, pero los libros son el más finito de todo. Yo, no sé, tengo ese hábito de releerlos, volver a releerlos, no solo el Bhagavad Gita, no solo el Bhagavad tan bueno, todavía no tengo la oportunidad de haberlo leído, lo empezamos con Valentina, pero los finitos mismos, como que la gente ya los leyó y no quiere volver a ver, como ya lo leí, ya lo sé, ya sé lo que dice. Bien, eso es un buen punto. Es una lectura que no estimula, quizás. Uno puede decir, bueno, yo estoy acostumbrado a leer, me gusta leer, pero, no sé, los libros de Srila Prabhupada como que no lo encuentro, como prefiero leer El Señor de los Anillos. Son historias que por lo menos a uno lo, ¿no? O algún libro de autoayuda, ¿no? Porque es claro, porque te, ¿no? Pero uno puede decir, pero los libros de Prabhupada siempre reitera lo mismo, siempre es la misma conclusión. Me cuesta leer un libro de esa manera. O sea, como hay una dificultad, a pesar de que uno puede ser que le gusta leer, se aburre con los libros de Srila Prabhupada. ¿Puede ser eso? ¿Puede ocurrir eso? ¿O no? ¿O yo estoy, o Tito y yo estamos equivocados con eso? Hare Krishna, bro. Sí. Sí, a mí lo que me pasa con algunos libros como el Bhagavatam es que hay partes que las leo como para cumplir. Por ejemplo, cuando en el tercer canto se escribe el tiempo y la división en el tiempo, y las leo porque sé que si de Prabhupada es un néctar y yo ahora no lo entiendo, pero seguramente si con el proceso se va a revelar el néctar a futuro, pero me pasa eso con algunas partes que cuando es muy técnico Prabhupada. Bien. Es una lectura por cumplir. Gracias, Devakinanda. Algunas Y partes. una lectura superficial, digamos, bueno, la hay que leer porque hay que leer. Es como una lectura ritual, se podría decir. ¿Vieron cómo a veces la gente en otras religiones lee los libros ritualmente? Como Prabhupada decía, el Bhagavatam Saptaha. ¿Conocen esa expresión? Prabhupada criticaba la lectura profesional del Bhagavatam, porque era una lectura nada más para hacer una lectura, pero no para comprender ni nada de eso. Mientras la vibración sonora esté ahí, es como que ya estamos leyendo. Eso obviamente que no anima algo de nuestro ser. ¿Qué parte de nuestro ser, de nuestro cuerpo, no anima una lectura superficial así? ¿Qué parte queda dormida cuando se lee de esa manera? La inteligencia, la mente. Muy bien, Tito. Sí, parece que estamos conectados, ¿eh? O estamos preparados, ya lo preparamos de antes. Esto, ¿no? Me sopla Valentina. Ah, bien, Valentina entonces es la que estamos conectados. Sí, se duerme la inteligencia. No hay actividad de la inteligencia. Está leyendo un libro y no hay actividad de la inteligencia. No puede haber algo más árido. No puede haber algo más árido. Es como que palabras entran nada más, pero no entran a ninguna parte. Porque la inteligencia no está estimulada. Y puede pasar que leyendo los libros, y si lo hacemos en forma superficial, de pronto estamos leyendo por ritual y no para animar la inteligencia. Y toda propuesta lingüística, o sea, toda propuesta escritural, todo libro, está hecho para estimular la inteligencia. Inclusive los libros de Srila Prabhupada. Si los libros de Srila Prabhupada no estimulan eso, no es que una lectura ritual nos va a purificar, porque justamente la razón de existir de un libro es estimular la inteligencia, es el mensaje, digamos, espiritual en un libro es estimular la inteligencia.
El mensaje espiritual en el canto del Santo Nombre es la absorción. Pero en un libro no es solamente la memorización, es estimular la inteligencia. Por eso está hecho en forma de libro. Así que si no hay actividad de la inteligencia, se vuelve un desafío. Sí, ¿qué más? A veces desde pequeño, si los padres no tienen el hábito de la lectura, entonces yo qué sé, le dice, no sé, anda a jugar, ¿viste? O le regalan, nunca le regalaron un libro, ¿viste? Le regalaron una pelota, no sé. Siempre una pelota, un revólver, yo qué sé, cualquier cosa, pero nunca le regalaron, no hay un hábito de un libro en la casa, en toda la casa. Entonces de pequeño no se cría así y ya después agarrar de grande es más difícil. Por supuesto, ese es uno de los puntos. Que no hay hábito de lectura, aquí lo escribimos. También a veces es que uno no sabe leer. Eso también, ¿eh? Pero no es que no sabe leer porque no sabe las palabras, sino porque como está relacionado con el hábito de lectura, porque yo conocí personas que, a pesar de que sabían leer, o sea, en el sentido técnico, les cuesta, por ejemplo, entender un texto. Hoy en día es un gran problema en los institutos educativos que los estudiantes no entienden las consignas. ¿Sabían, no? Analfabeto funcional se le dice, pero... Sí, exactamente. El analfabetismo funcional. Porque no usan más de cierta cantidad de palabras a veces también. Exactamente. Si le das una consigna con emoticones, quizá la entienden. Claro. Pero cuando le haces un texto que tiene más de 3, 4 renglones el párrafo, ya es complicado. También yo me recuerdo cuando estaba en la secundaria, había un profesor de historia que nos dio un taller de cómo leer los libros y entonces nos enseñó cosas que nosotros como muchachos jóvenes, y a veces si no maduramos en ese aspecto, lo seguimos arrastrando. El hecho de que estudiar quién era el autor, ver el prefacio, uno ya quiere ir a la esencia, que queremos ir al 10º canto, como dice Prabhupada, pero no queremos hacer los 9 primeros. Entonces, eso también ayuda y estimula. Digo, él nos mostró eso. Saber cómo se aborda un libro, es verdad. O sea, nosotros tenemos un libro, pero no sabemos qué hacemos con este libro. Si no estamos acostumbrados y lo leemos acá, no sé. No, hay que leer el párrafo, o por ejemplo, un consejo, leemos el título. Leemos el título y tenemos que, el título tiene relación con, sabemos ya la estructura de un capítulo porque sabemos que siempre hay una introducción, un desarrollo, una conclusión. Podemos ver eso también en un significado, analizarlo desde ese punto de vista. Pero son todos, no es que toda la gente está acostumbrada a eso, para nada, ni tampoco tienen la habilidad para eso. Por lo tanto, cuando toma un libro de Srila Prabhupada, pobrecito, ¿no? Es un gran problema. ¿No? Necesita primero un curso de cómo leer antes de tomar el curso de cómo leer los libros de Prabhupada. Y eso es un obstáculo, un desafío interesante. Especialmente hoy en día. Especialmente hoy en día. Que hay una dificultad inclusive para leer cualquier libro. Raúl, a mí, por ejemplo, me gusta más escuchar que leerlo yo misma. Me concentro más escuchando que leyendo yo misma. También. ¿Quién habló ahí? Krishnanandini. Krishnanandini, ahí te veo. Sí, Hare Krishna, Krishnanandini. Por ejemplo, también, bueno, eso se puede arreglar hoy en día con la tecnología, ¿no? Por ponerse ahí en el celular el PDF de los libros y te sale el audio. Sí. Pero también es un desafío, o sea, hay condiciones más, no tiene que ver con capacitación, sino que tiene que ver con naturaleza, con la inteligencia de uno. La inteligencia para aprender a veces tiene que ver más con escuchar, con el oído, que con la lectura.
Esos son distintos tipos de inteligencia. Se llama inteligencia interpersonal una, la que uno aprende con otro, escuchando, por ejemplo, y la otra inteligencia, la inteligencia lingüística, que aprende leyendo, por ejemplo. O intrapersonal, que aprende a solas, con un texto, con algo. Entonces sí, un desafío cognitivo podría ser los diferentes tipos de inteligencia para aprender. Por más que a uno le enseñen lectura, si uno tiene otro tipo de inteligencia que aprende más fácil con otros métodos, entonces siempre va a ser un desafío para él esa lectura. Gracias. Te pregunto, Paranga, ahora que ella dijo eso, ¿se puede entonces al final, porque entonces dice, no, tú leíste los libros de Srila Prabhupada, y si alguien los escuchó a través de, como dice ella, o como comentan algunos devotos a ella, uno puede decir sí? Por supuesto, O sea, yo creo que sí. sí. Bien. Okay. Sí, porque leer es escuchar. No, es más Ahora importante que leer, pero... Claro, es lo mismo. O sea, lo que pasa es que la lectura es un formato que ahora vienen las sabias instrucciones que antes eran solamente orales. Es otro formato. Pero la actividad al leerlos es como si uno estaría escuchando así la Prabhupada. Así que ya sea escuchando, leyendo o escuchando con vibración sonora, es el mismo, es lo mismo. Así que, pero bueno, yo pongo el desafío, más bien, Yanandine, pongo el desafío más gráfico. Tenemos un libro y qué problema tenemos con el impreso, ¿no? Con el libro impreso. Otros también... Perdón, Raúl. Sí. Disculpame. Sí, el acto de leer el libro en sí, me parece que sí, desarrolla otros tipos de enlaces cognitivos en la mente, ¿no? Pero escuchar en sí también es buenísimo. Hay unos relatos, por ejemplo, está el Néctar de Prabhupada, que está relatado tan lindo por un devoto en el YouTube, y uno lo pone y bueno, capaz que está haciendo otra cosa y escucha, pero el acto de agarrar el libro y descifrar las letras, los párrafos, todo, me parece que desarrolla otro tipo de cognición más profunda, ¿no? Puede ser, eso depende, por eso digo, sin desmerecer otras personas que aprenden de otra manera, porque el asunto es que nosotros todos aprendemos de diferentes maneras un conocimiento. Algunos tienen una habilidad para, por ejemplo, algunos aprenden más fácil cuando le cantan, tienen inteligencia musical, otros tienen inteligencia kinestética, otros tienen inteligencia lingüística, otros matemática. Por ejemplo, algunos, los que tienen inteligencia matemática, lógico-matemática, quizás les resulte muy, pero muy difícil entender los libros de Srila Prabhupada, porque a veces no son muy sistemáticos. Entonces, todo depende de la inteligencia. Si uno tiene inteligencia lingüística, quizá tenga más esas posibilidades que dices tú, Tito, de profundizar en un texto y con eso aprender más fácil con una lectura que con cualquier otro método. Pero eso no se puede generalizar. Los matemáticos seguro que saben los días de Brahma y todo eso, imagínate. Sí, me encanta esa parte. Y Sankhya y todo. Sí. Bien. Bueno, esto con respecto a los desafíos cognitivos, a ver si yo había escrito algo acá, creo que... desacostumbramiento a la lectura, no hay hábito de lectura, lectura difícil, lectura virtual, superficial, aburrimiento intelectual. Y bien. Bien, ahí tenemos algunas, más o menos lo que habíamos puesto. Y por último, puede ser que uno... ¿Hola? ¿Alguien quiere hablar? Ah, perdón. Por último, puede ser que alguien no tiene desafíos prácticos ni desafíos cognitivos. O sea que puede leer tranquilamente los libros de Prabhupada, se divierte con ellos, pero en un punto ya los leí. ¿Y ahora qué?
ya me leí el Bhagavatam 3 veces. ¿No? A veces se dice. Ya me leí el Chaitanya, ya leí los libros. Entonces, ¿para qué voy a seguir leyendo si ya los leí? Ahí nosotros hablamos de desafíos de aplicación. No vemos a los libros como un manual práctico, sino como algo a cumplir, algo para desarrollarlos intelectualmente, pero no necesariamente para aplicar lo que dicen los libros. ¿Me explico? Ujú. Cristidas pregunta, yo tengo una pregunta, no tengo retentiva al leer, se me olvida con facilidad lo que leo. ¿Eso tiene solución? Eso tiene que ver con desafíos cognitivos. Sí, hay El Facebook maneras. de Luis Ángel. ¿Cómo? Eso es una pregunta que hicieron en Facebook. Perdón, Cristidas. Sí, hay maneras de solucionar eso. Yo hace unos años atrás tomé un curso que era de cómo memorizar textos. Era para universitarios más que todo, que tenían que leer libros gigantes. Entonces éramos como 100 estudiantes, había un profesor ahí con un grupo de asistentes que nos explicaban diferentes técnicas para memorizar, para retener el conocimiento una vez que se lee. Entonces, yo recuerdo que todos iban, porque el profesor nos había dicho que todos llevemos los libros que queremos estudiar rápidamente. Entonces todos llevaban libros así de la universidad, textos. Yo llevé el Bhagavad Gita, me acuerdo, ¿no? Dije, vamos a aprovechar ya que estamos acá, porque él te garantizaba que en 3 días podías leerte y entender todo un libro así, con la técnica de él. Entonces yo dije, aprovecho y me estudio todo el Bhagavad Gita. Así que ahí él nos dio diferentes técnicas para eso, muy, pero muy buenas, que hasta el día de hoy yo las aplico y me ayudó mucho. Es lo que dijo Arisudana recién, ¿no? Que también tuvo un profesor que lo ayudó a él a saber leer, a saber comprender los textos. Esto tenía que ver más con la retención. Se puede practicar, hay que ejercitarse en eso. El asunto es lo que se hace normalmente para... Un consejo nada más, porque es muchas cosas, eso quizás puedes buscar por internet técnicas para retener conocimiento y vas a encontrar varias técnicas, pero una que te puedo sugerir en este momento es la de, que yo siempre aconsejo también a mis estudiantes, es la de ver el título antes de empezar a leer. Leer el título o el subtítulo de una sección, quedarse ahí un buen tiempo antes de empezar a leer lo que tenés que leer. ¿Y qué debe hacer uno? Por ejemplo, ahí, yo abrí aquí el Bhagavad Gita, capítulo 5, que dice Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Me quedo en el título primero. No empiezo a leer el Bhagavad Gita hasta que no me haga unas preguntas sobre el título. Entonces te haces unas preguntas sobre el título. Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Entonces las preguntas que te tienes que hacer es la siguiente. ¿Qué piensas que se va a hablar en este capítulo a partir de este título? Eso es lo primero. Y bueno, uno dice, y se va a hablar acerca de Karma Yoga. Bien. ¿Piensas que se va a hablar una definición de Karma Yoga? Sí. ¿Piensas que se va a hablar algunos procesos que se comparan con el Karma Yoga? Sí. ¿Piensas que se va a explicar cómo practicar Karma Yoga? Sí. ¿Piensa que se va a hablar acerca de los desafíos que vamos a tener para practicar Karma Yoga? También puede ser que aparezca en este capítulo. Entonces, primero te haces todas esas suposiciones de lo que crees que va a pasar en ese capítulo. ¿Cómo, Tito? Como tratando de inducir.
¿A qué me va a Sí. llevar eso? ¿Eso es una memotécnica de las que aprendiste? Sí, esa es una. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Y esto es una regla general con todo tipo de lectura, que nosotros no vamos a poder recordar nada de lo que leemos si primero no creamos percheros. ¿Percheros se dice? ¿Puerto Rico? Donde van las perchas, donde se cuelga la ropa. Acá le dicen gancho. El gancho. Pero no los ganchos, sino el palo donde van los ganchos. Primero necesitamos el palo. Entonces, hacernos estas preguntas del título lo que crea es el palo, la vara. Si nosotros no tenemos una vara, entonces todo lo que leamos de luego no vamos a poder colgarlo en ninguna parte, en ninguna sección. Por lo tanto, cuando tú quieres colgar una ropa y no hay un palo, ¿qué pasa con la ropa? Se cae. No queda colgada en la mente. Necesitamos primero el perchero, el palo. Estas preguntas al inicio de un capítulo crean ese palo. Eso es una de las recomendaciones para retener lo que vamos leyendo. Pueden probarlo y van a ver. Así funciona la mente. Sin palos no hay memorización. Eso es una, hay varias más. Pero bueno, no vamos a dedicar ahora toda la clase a eso. Quizás otra clase vamos a hablar de todas las técnicas, si te parece bien. Entonces, como decíamos, desafíos de aplicación, y aquí vamos directamente porque ya estamos en tiempo. Desafíos de aplicación significa que uno lee, pero hay a veces, al leer los libros de Prabhupada, una decisión, significa como una separación, entre la filosofía en sí y la práctica devocional nuestra. Por ejemplo, leemos el Bhagavad Gita, habla de Karma Yoga, Sankhya, Buddhi Yoga, y eso. Sí, hay que cantar a de Krishna. ¿No? O los libros hablan de costumbres milenarias, de cómo la gente se relacionaba, los matrimonios esos de antigüedad. Dice, pero eso, ¿qué tiene que ver con la época actual? ¿No? Hay como una decisión, una separación entre lo que leemos y la vida. Muchos textos contemporáneos, por ejemplo, a veces uno lee un texto hoy en día que no es de escritural, sino de otras personas, y son mucho más relevantes a nuestra vida práctica que a veces los libros de Prabhupada, uno piensa. No, yo prefiero leer algo que me sirva para mi vida práctica, dice uno. ¿No vieron? ¿Qué pasa? Porque no le encuentra relación al texto de Prabhupada con la vida. También uno puede pensar de que la lectura no te trae tanta, no hace falta tanto para la práctica porque no, como dice acá, la vida devocional no requiere tanta reflexión. Hay que cantar de Krishna, ¿cómo se llama? Ser humilde, hacer servicio, tener buena onda con los devotos y ya está. Y es verdad. Es verdad. Claro que sí. Entonces no le damos valor a para qué leer tanto. Pero a veces la reflexión nos viene mal, ¿no? Especialmente cuando no entendemos bien el servicio devocional. Y, como dije anteriormente, que nos cuesta relacionar las escrituras con la vida contemporánea. Bueno, estos son algunos desafíos. No quiero ahora profundizar solamente en desafíos sin ninguna propuesta. Hay algunas propuestas, quizá ustedes pueden pensar algunas también para sortear estos desafíos. Por nuestra parte, pudimos lograr, digamos, superar algunos de estos desafíos, inclusive con personas que tenían desafíos cognitivos, que tenían desafíos prácticos y que tenían desafíos de aplicación, al hacer propuestas de encuentros regulares
de lectura. Pero no de lectura, porque ahí viene el otro problema. O sea, puede ser que uno haga de lectura y está bien, pero nuestra propuesta, porque de lectura seguimos teniendo el mismo problema, de que las personas quizás le encuentren desafíos para aplicación, desacostumbramiento a la lectura y todo eso. Entonces, una propuesta que estamos haciendo, no solamente online, sino también en acá en nuestro barrio de devotos, es obligarnos a reunirnos cada 15 días, pero no para leer, sino para reflexionar sobre lo que leímos. Entonces nos proponemos, y ahí viene el asunto de crear una condición práctica, nos proponemos entre todos que cada 15 días tenemos que sí o sí leer un capítulo. Y los que no puedan leer, hay un devoto que lo lee y manda el audio para que todos los escuchen. Entonces los puede escuchar mientras está cocinando, lo que sea. La cuestión es que cuando llegue al encuentro, la persona sabe de qué se trata el capítulo. Y cuando llega al encuentro, lo que hace, en vez de leer, es compartir sus experiencias, sus dudas, sus consultas acerca de lo que escuchó o leyó. Entonces es en ese encuentro donde tratamos de darle aplicación a eso que leímos. Y también ayudar a superar los desafíos cognitivos que pueden ser, o de comprensión, que pudo haber habido en la lectura. Para eso se necesita, obviamente, estos encuentros, estar en compañía de otros devotos, y por supuesto también la guía de alguien que pueda profundizar en los aspectos cognitivos. O sea, que haga estimular la inteligencia para que la lectura no sea solamente una lectura superficial por deber, sino que digamos, mira, esto es nuevo lo que dice Srila Prabhupada acá. Estimule, digamos, la inteligencia, la reflexión y todo eso. Bueno, eso es un poquito la propuesta que estoy difundiendo por todas partes para que todos en todas partes tengan esos encuentros de estimulantes de leer los libros de Prabhupada, que puedan sortear todos estos desafíos. Digo que tenemos un cierto grado de éxito en esto, porque acá, haciéndolo presencialmente, ya hace casi 2 o 3 años que lo venimos haciendo ininterrumpidamente, cada 15 días. Y en nuestra audiencia aquí, no necesariamente todos son personas de lectura. También tenemos la misma experiencia en nuestros cursos que damos en nuestro campus. Hay grupos de estudiantes que hace más de 7 años que venimos encontrando semanalmente. 7 años leyendo los libros de Prabhupada. Es un montón. Significa que se puede mantener uno leyendo los libros, y no es que todos son personas que, me encanta leer. No. Todo esto puede estimular y superar distintos desafíos. Así que bueno, eso es lo que quería compartirles hoy con ustedes. Muchas gracias por haber escuchado. No sé si tienen algún comentario que quieran hacer, una pregunta. Aquí estoy a su disposición. ¿Estamos bien en tiempo o me pasé? Y 1 hora, ¿no? Hablamos. No, te pagamos por más tiempo. Sí, 1 hora no me pagan nada. No. Ese es el mínimo, claro. Bien. Bueno, entonces ven acá Luis Mariano Cuello. Nos mató con ese sánscrito. Acá tenemos un desafío cognitivo. Acá en el chat. ¿Qué dice Hare Krishna? Hare Krishna significa, muy bien. Los desafíos de aplicación, aquí lo tienes. Si quieres, después puedo compartir esto que escribimos aquí. Se lo puedo mandar a Arisudana o al WhatsApp de Krishnanandini, y ella lo comparte con ustedes. Así no te hace falta. Sí. Mejor a mi secretaria.
¿A tu secretaria? ¿Quién es tu Sí. secretaria? A Cristina ahí que lo manda. Vamos a ver si es tu secretaria. Eso lo decís acá, así. Pero quiero ver ahí, en la intimidad, quién es el secretario. La jefa. Sí. Bueno, ¿estamos con un comentario No, algo? y súper agradecido porque muchas veces nosotros tenemos clases miércoles, viernes y domingos. Entonces no pusimos muchas clases porque es difícil conseguir oradores y eso. Entonces también la comunidad es muy pequeña. Entonces a veces las personas tienen la contaminación, como dijo Bactatito, de que, no, mira, fulano va a la clase, ¿entendés? ¿Para qué la voy a escuchar? Porque ya sé lo que dice o lo que sea. Pero justamente hoy estaba teniendo esa realización. A veces podemos pensar así, pero cuando nos sucede una situación actuamos mal. Pero ¿cómo? O sea, algo tan básico que no lo querés escuchar todos los domingos o todos los miércoles porque estás aburrida de escucharlo, pero cuando te toca ponerlo en práctica no lo pusiste, o sea que no era algo tan básico. Entonces, y entonces nos ponemos, siempre buscamos personas que no en clase, obviamente, ¿verdad? Y si conocen a personas que me dicen y también lo invitamos, de hecho. Pero nos gusta escuchar filosofía, nos gusta mucho escuchar pasatiempos, pero de estas cosas, de estos temas así, generalmente nunca hablamos. Y ¿cuándo fue? El miércoles pasado tuvimos la visita virtual de Gandharva Prabhu, que es devoto de Perú, creo que es, o Ecuador o algo así, Perú. Entonces, también que nos habló un poco de esto. O sea, no tan técnico como tú, pero sí nos habló de esto relacionado con esto. Pero esto es muy, muy, muy interesante para los que no tenemos esa tendencia a estudiar, ¿no? Sinceramente yo les confieso, ¿no? De Bhakta ya siempre tuve eso. Yo no podía entender como que venía un invitado y estaban los otros muchachos estudiando y no le interesaba. ¿Cómo? Pero hay que servirle para allá, hay que mira que está sucio, dónde se va a sentar y lo que sea. Entonces yo era el que hacía eso y no entendía eso. Entonces los otros decían, no, pero los libros de Prabhupada son las cosas. Entonces yo estaba entre esa disyuntiva, pero cuando era la hora de decidir, iba y barría, limpiaba, hacía, y siempre así fue mi vida espiritual, más práctica, ¿entiendes? Entonces la lectura siempre pasaba segundo, tercer plano, cosas así, y bueno, y uno paga las consecuencias con el tiempo. O no sé, o sea, en un sentido... O pagar consecuencias o recibir los beneficios, ojo. Sí, Porque... estoy agradecido por la parte que me toca, pero yo, por ejemplo, yo puedo escuchar 4 y 5 clases por día sin problema ninguno y más también. No tengo problema absolutamente para nada, si no fuera por el dolor de espalda, pero si no, tranquilamente. Pero muchas gracias por esto, esas técnicas. Uno, como Prabhupada mismo nos enseñó, uno va a estar muriendo y va a estar aprendiendo. Y entonces no hay que tener ego falso, no hay que tener vergüenza, no importa que uno tenga 30 años de devoto, lo que sea, uno tiene que siempre estar aprendiendo y muchas gracias, ¿no? Siempre por estas cosas que nos facilitas, porque la verdad que es una herramienta súper útil, ¿no? Súper útil. Bueno, gracias. Gracias. Eso de una parte. Quedé pensando en el asunto ese de que uno escucha clases, da clases, y después cuando tenés que aplicarlo, no lo haces. Esto tiene que ver con el desafío de aplicación que hablábamos anteriormente, ¿no? No, me refiero a las personas que no quieren entrar a las clases porque el que da la clase siempre dice lo mismo. A ese punto. Entonces no quieren entrar, no, porque siempre... Pero entonces cuando le está en un problema, en una situación que tiene que aplicar eso básico, que se dice siempre, ¿entendés? Entonces, no lo aplica y hace un escándalo y una cosa así, y se quiere suicidar, una cosa... Pero espera, o sea, no era la que no querías entrar por el... Ahí está, ahora es un momento de aplicarlo, pero como lo viste tan simple, tan reiterativo. No, ahí está el desafío que yo decía anteriormente. Uno no quiere entrar a la clase porque ¿para qué? Es un desafío de aplicación. No ve que esas clases son aplicables, así como no ve que la lectura puede ser aplicable. Entonces,
Hay una frase en facilitación, en la docencia, que dice, no hay impresión sin expresión. Tiene su connotación ahí, ¿no? Eso significa que si alguien no tiene posibilidad de expresar el conocimiento, expresar, discutirlo, reflexionarlo, difícilmente pueda crear una impresión en esa persona. ¿Me explico? Entonces, nosotros al final tenemos muchas veces una comunidad de devotos que están, de aquí, como yo digo, ¿no?, en un video, de aquí para acá, llenos de filosofía. Pero de aquí para abajo, nada. Es la vida de siempre. Somos como devotos del intelecto. O sea, podemos responder cualquier pregunta y podemos refutar cualquier teoría. Pero cuando hacemos la práctica del servicio docenal, no está bajada esa filosofía a la práctica. No la utilizamos como herramienta en la práctica. Eso es como tenemos que reaccionar común. como corresponde en las relaciones. Por ejemplo, es muy normal. Sí. Sí, como falta de sentido común. A veces las personas quieren más un abrazo, necesitan un abrazo que un poco de filosofía, ¿no? O sea, sentido común, ¿no? Sí. No, lo que quiero decir es, por ejemplo, nosotros hablamos de la importancia de controlar la mente. Por ejemplo, le damos mucha importancia a que el queso que no tenga cuajo bovino, que el yogur no tenga gelatina, y somos muy estrictos con eso y todo, ¿no? Y aplicamos la filosofía en muchas cosas. Pero no sé si esa es la filosofía aplicada, porque después en el plano de las relaciones no aplicamos nada a la filosofía. Somos así completamente, por ejemplo, libres para hablar, criticar, así como sin ningún pudor, como sin ningún control. Controlamos otras cosas, pero el control de lo que realmente debemos controlar, filosóficamente hablando, no le damos tanta importancia. Porque somos yógicos en muchas cosas, menos en las cosas prácticas. O por ejemplo, pasa algo fuerte en la vida y uno se desespera. ¿Y pero por qué? Ese no es el momento de ser yógico. Sos yógico nada más cuando cantas rondas, cuando estás en el kirtan. Pero cuando la vida práctica, no. Sos yógico cuando cantás el santo nombre en la yapa. Sos yógico ahí. Y hay que concentrar la mente, sí, Prabhu. Pero cuando te estás yendo de boca en una conversación que fue fuerte para vos, ahí no hay yoga. Ahí hay expresión, Prabhu. Claro. Es medio raro eso, ¿no? O sea, somos unos yogis medio raros. No somos yogis en todas las esferas de la vida, sino solamente cuando estamos con la capa de Superman. Ahí después somos Clark Kent todos. No tenemos ninguna energía. Es muy raro eso. Pero bueno, eso es algo porque todavía no podemos hacer el nexo entre la filosofía, los libros de Prabhupada y la vida. Nos cuesta eso. ¿Te puedo consultar algo, Prabhu? Sí. En cuanto a, de alguna manera, bajar línea de lo que dicen los libros de Prabhupada, ¿usted qué piensa de eso? Pero en otro tipo de libros, otro formato, hay personas capacitadas para eso, porque siempre lo discutimos con Haril y Lambita, ¿no? Que siempre el BBT elige los mismos textos, y hay tantas cosas para elegir, como que se reedita siempre lo mismo por una cuestión de costo. Hay otras cuestiones también, ¿no? De fondo, claro. Pero se podría como releer todo eso, de ver qué clase de Bravo, qué aspecto más funcional a nuestros tiempos se puede imprimir,
gente que se dedique a eso, hay capacidad para eso. Yo creo que en los devotos debe haber devotos capacitados para eso. A ver si te puedo entender. Los libros de Prabhupada ya están todos disponibles para distribuir. Tú dices que imprimen siempre los mismos libros de Prabhupada, el Bhagavad Gita, el Bhagavatam. No hay muchos más. ¿O te refieres a que Me haya refiero, otros comentarios de otros devotos acerca de los libros de Prabhupada? ¿A eso te refieres? por ahí los finitos, Braú, que hay libros que para Sankirtan son Ah, finitos, pero son tan pesados. Y uno, por ejemplo, ahora en el Club de Lectura estamos con el Camino de Krishna, empezamos con eso, que en el Camino a Krishna, me parece un libro básico de cualquier persona que lo lee. Es muy atractivo, explica, no somos el cuerpo, va a lo básico. Pero, por ejemplo, uno lee El Cazador y el Sabio, y son libros pesados. El título es atractivo, marketinero, el contenido es pesadito, ¿eh? La historia. puede ser que deben considerar. Claro, Por ahí porque hacer otras selecciones del Bhagavatam, no sé, no. puede ser, puede ser. Hay que considerar siempre que estos obstáculos que estamos viendo ahora, estos obstáculos no solamente son para la comunidad de devotos, sino que también son obstáculos que puede tener la gente en general al tomar un libro. Entonces, hacer más accesibles los libros para que estas personas puedan superar estos obstáculos es, digamos, es actuar estratégicamente. Así que es un punto a favor ese el que estás diciendo, acerca de lo que estás diciendo. Más bien, debe haber una inteligencia ahí que haga Vio que accesible. ahora vio que salieron ahora un montón de títulos nuevos de la Ayurveda, que no es de Prabhupada, es un devoto de Haru Krishna. ¿Verdad? Después se hicieron la edición de Historia Maravillosa en la India. Se escucha cortado, Tito. Pero sí, sacaron varios libros. Sí, yo creo que hay propuestas. Yo veo propuestas. Sí, hay propuestas para hacer más accesible. Bueno, hubo como una renovación, ¿no? Pero Sí. esto, claro. La otra vez hablaba de algo del yoga. Disculpame. Sí, esto me pareció genial, como un título a mí. Y la otra vez hubo como una polémica. Se escucha cortado, Tito. Que No se escucha bien. Pero la edición de Historia Maravillosa. Bueno, hubo como una renovación. Yoga. Tito, se escucha cortado. Hubo una polémica respecto a que esto podría llevar a que se diluiría la... A ver... Hola, se corta mucho. Ahí está mejor. Hubo como una polémica en las clases con respecto a que esto podría llevar a diluir la leche. Se planteó esa polémica. Otros devotos decían, por ejemplo, que hay libros puentes para que la gente se enganche, como este de la Ayurveda, que está muy en boga, esta temática. ¿Qué opinas al respecto de todo? De Lo que renovar. opino es lo que dije aquí. No, en ningún momento en la propuesta que yo hice para trascender los desafíos, la solución es cambiar los libros, sino hacerlos, tratar de que podamos nosotros prepararnos para leerlos, superando los desafíos prácticos, los desafíos cognitivos y los desafíos de aplicación. Somos nosotros los que tenemos que prepararnos para leer esos libros, no cambiar los libros. Los libros de Prabhupada son una joya hoy en día. Nosotros necesitamos estar preparados para leerlos, admitir que tenemos desafíos y trabajar en esos desafíos. Así como el devotito ahí en Facebook preguntó, yo no puedo retener, ¿cómo hago para leer? Bueno, ese es un desafío que es para todos los libros, pero también es un desafío que tiene para los libros de Prabhupada. Entonces no es que ahora le tenemos que dar a él un libro que puede ser, un libro que lo ayude, un libro que para él sea más fácil retener. No, ¿por qué no trabajamos mejor en mejorar la habilidad de retención de ese devoto, más que cambiar el libro? Esto estoy hablando dentro de la comunidad de los devotos. En vez de cambiar los libros, porque a veces uno, si no, va a empezar a decir, la verdad que los libros de Prabhupada para mí son muy difíciles, mejor dame un librito más fácil para mí. Entonces al final nunca leemos los libros de Prabhupada.
Entonces, no, preparémonos, si queremos leer los libros de Prabhupada, preparémonos, si hay que prepararse cognitivamente o prácticamente, hacemos eso. No requiere mucho, como les dije. Si hay una guía dentro de una lectura, si hay asuntos prácticos que se establecen, si hay una regularidad, si uno es acompañado por los devotos, cualquier persona, inclusive con más obstáculos que tenga, puede sacar provecho de la lectura de los libros de Srila Prabhupada. Pero hay que hacerlo, por eso digo, hay que ver propuestas para eso. ¿Bien? Me pareció genial todo lo que nos enseñaste, Prabhu. Tu propuesta del círculo ese de lectores también es muy bueno. Claro. Acá somos 5, como te digo, pero somos 5 que discutimos cada párrafo, cada uno tiene por ahí una interpretación, una revelación, y cuenta no sé, me parece, sobre todo eso que decís vos de leerlo, primero enviar el audio, me pareció genial esa propuesta también, para el que no tiene el tiempo de leerlo. Es muy bueno todo, una gran enseñanza, pero te agradezco mucho, gracias. Gracias, Titoti. Bueno, ¿alguna cosita más? Sí, Prabhu. Yo quería decir esa práctica que usted tiene, ¿verdad? Con su grupo de leer libros por últimos 7 años, ¿verdad? Entonces, mi propuesta es porque ustedes no graban todo lo que leen esa persona y ponen por ejemplo, en YouTube. A veces devotos están guiando carro y podría poner ese canal en YouTube y escuchar los libros de Prabhupada. 7 años de libros, asimismo. Y asimismo yo pensaba también para los niños, si alguien podría, pues tal vez si alguien está haciendo en países de Latinoamérica, leyendo libros, audiolibros para niños, para que niños porque a veces niños quieren escuchar. Por ejemplo, mi hijo dice, yo quiero escuchar, cuéntame un cuento, ¿verdad? Entonces yo quiero contar un cuento, pero a veces cuando si yo leo el libro de Prabhupada a él no va a entender muchas cosas, ¿verdad? Porque nosotros no entendemos. Porque sí, bueno, anyway, porque, entonces si un devoto podría leer con una interpretación o tal vez algunas historias que está fácilmente como que para que niños puedan entender. También hay muchas historias de Bhagavatam, de Puranas y etcétera. Entonces yo creo que podría ser buen y tremendo servicio para nuestra generación, nueva generación. Sí, hay algo, por internet. La otra vez yo encontré. El grupo ese que tengo de 7 años, no leen los libros directamente, no hay audio. El que lee es el devotito acá de acá del barrio nuestro, que sí lee y lo comparte en el barrio nuestro. Ya le dije 1000 veces que lo suba a YouTube, pero él después lo borra, no sé qué. Subió solamente los primeros. Le voy a insistir que hay mucha gente que quiere eso, porque si no, tienes que poner el automático ese de lectura automático que aparece una voz media robótica, no es tan lindo, ¿no? Porque también está esa posibilidad. Bien. Bueno. Hola, ¿escucha? Sí, hola. ¿Sí? Una cosa que digo, me hace acordar cuando iba al liceo en el tiempo de los dinosaurios, que había una parte que se llamaba comprensión lectora. Recuerdo que nos daban un texto y nos decían que averiguáramos qué había querido decir el autor dentro de ese texto, ¿no? Cómo pensaba el autor según lo que había escrito. Y bueno, me hace acordar muchas clases suyas que cuando habla de Prabhupada dice, ¿qué quiso decir Prabhupada? Y eso hace reflexionar muchísimo para la gente. Exacto. Y otra de las cosas, a veces nosotros a veces no entendemos en suma la filosofía, ¿no? Filosofía son métodos de vida. Eso es porque es busca de conocimiento. Al buscar el conocimiento buscamos con ese conocimiento cómo implementarlo. O sea que un libro no es para leerlo, como dice mi Guru Maharaj, como filósofo de butaca, sino que es para vivirlo. Si no vivimos el libro, difícilmente podamos comprenderlo. Yo recuerdo que empecé con el Volver a Nacer, con Srila Prabhupada, pero antes, para hacerme vegetariano, leí un libro que se llamaba Metafísica de 4 no sé qué, de una tal Conimente, y decía, aquel que quiera hacerse vegetariano, aquel que quiera limpiar las células de su cuerpo, automáticamente se vuelve vegetariano. Y yo decía, ¿qué quiere decir limpiar las células del cuerpo? ¿Qué querrá decir? Un 24 de diciembre
Dije en mi casa, no, no hay asado, no hay nada cocinado, me voy a hacer un arroz blanco, un aceite, y me hice vegetariano. Porque quería entender qué decía. Con el tiempo y la práctica de hacerme vegetariano, entendí que quería decir limpiar la célula del cuerpo, porque cuando uno empieza a limpiarse, se empieza a ver limpio en todas las cosas que hace, en las que dice, en las que se relaciona, en la... hasta mi forma de hablar había cambiado, era muy... No, al trabajar en el transporte siempre hay algunos problemas en el cual uno es, ¿cómo es que se dice? Contestatario. Y ya dejaba de ser contestatario, ya como que era una cosa que ya buscaba siempre la... Y empecé a entender de qué se trataba el vegetarianismo y todas esas cosas. Y entonces ahí probé que yo soy una persona que me encanta leer, ¿no? Busco la lectura desde hace muchísimo tiempo, desde chico me gustaba la lectura. Y es practicarlo. O sea, si no lo entiendo, lo practico hasta que lo entiendo. Bueno, vamos a ver qué es la tolerancia. Y dijo que mi señora grite, un ejemplo, grite, grite. Tengo que tolerar, o sea, estoy para practicarlo, no estoy para contestarle a mi señora ni para que nos peleemos por insignificancias, pero es la prueba. O sea, cuando llega el momento, la prueba va a estar. Entonces, una de las cosas también, ahí también uno aprende. Cuando dejé de fumar, sabía, hace 20 y pico años atrás, por suerte, ¿no?, que tenía ese hábito, sabía que iban a venir malestares junto con eso, que me iba a poner en una condición negativa, que todo me iba a irritar, pero eso no iba a durar siempre, iba a durar hasta que se me calmara la ansiedad por la necesidad del cuerpo. Entonces, cada vez que iba a discutir con algo en el ómnibus o con mi señora o con mis hijos, pensaba, la culpa es mía que dejé de fumar. Ellos no tienen la culpa, es que todo me molesta. Entonces, mordete la lengua, deja que fluya y va a pasar. Y pasaba. Hasta que al final todo se calmó y ya ese problema ya no existió más, ya no estuvieron esas pruebas. Entonces, yo siempre digo, cuando alguien se anima con un libro, y es lo que decía Prabhupada, la conciencia de Krishna no es para leer, la conciencia de Krishna es para practicar, es para vivir lo que Prabhupada nos trajo. Si no se vive lo que Prabhupada nos trajo, si no se practica con errores, como tenemos por la poca comprensión que podemos tener, no somos Srila Prabhupada, no vamos a entender lo poco que estamos capacitados para poder entender, si no lo practicamos. Si no nos vemos a nosotros mismos, como dijo usted hoy, que me encantó esa parte, porque ahora uno implementa eso, en verme a mí. Me estoy irritando en una conversación. Wow, me estoy irritando. ¿Por qué? No, entonces tengo que... Y cortamos la conversación para no generar eso, porque tengo que controlar mi sentido. El sentido de querer ponerle por encima del otro o generar algo que no es una disposición. Entonces me tengo que empezar a buscar más y en vez de ver situaciones como difíciles, ver situaciones como aprendizajes. En todos los yatras va a haber problemas y esos problemas a veces son posibilidades. Hay personas que son complicadas y van en este yatra en cualquier lado. En donde se junte gente, va a haber problemas. Donde hay un grupito de gente, sea en el trabajo, sea donde sea, siempre va a haber problemas por las diferentes características. Pero si nosotros tenemos herramientas, tenemos que empezar a trabajar con esas herramientas. La del control, la de la humildad, la de la tolerancia, que no son formas de leerlo, son formas de practicarlo. Y entonces tenemos la vida de grandes gurús, como lo hicieron, de qué se trata el desapego. Entonces a veces no entendemos que el libro no es para leer. El libro es para vivir, el libro es para pensar, sentir y desear vivir a través del libro, como hizo Srila Prabhupada, que nosotros tanto le hacemos reverencia y le cantamos continuamente. Digo, es para eso, es para ponerlo, y si no lo ponemos en práctica, difícilmente lleguemos a entender ni siquiera un poquito así de lo que está. Perdón, ¿no? No quería... No, está buena, muy buena la reflexión, sí. Está lindo la moraleja. Los libros no son para leer, son para practicar. Está lindo, ¿no?, pensarlo así. Sí, como un manual de instrucción. Perfecto. Acá, Matura ahí te comentó de que parece que hubo una evolución en tu arroz con aceite, ¿no? Tal cual. Evolucionó. Eso quise decir, tal cual. Sí, una evolución. Primero vino el arroz con aceite, después viene el arroz dulce. Bien. Bueno, ¿algo más? ¿Estamos? Sí. ¿Podemos terminar aquí? ¿O hay algo más que...? Sí, Kirtidas. Como una práctica, una propuesta práctica también para poder leer libros.
Tal vez si uno pone una meta, leer solamente 10 minutos por día, o 10 o 15 minutos, nada más. Porque a veces tú piensas, oh, tengo que leer 1 hora, es mucho, como que, y no empiezas. Entonces tú dices, yo voy a leer, pero 10 minutos o 15 minutos por día, eso es nada, ¿verdad? Que todo el mundo puede conseguir 10 o 15 minutos. No me digas que no puedes, como no tienes 10 minutos para leer. Tú siéntate y concéntrate en esos 10 minutos. No tiene que leer completamente un capítulo, ¿no? Si lees solamente un verso en 10 minutos, ya leíste. No es cantidad, es cualidad, ¿verdad? Tienes que concentrar en esos 10 minutos y vas a tener hábito, porque científicos dicen, ¿verdad? Hicieron un estudio, es que yo creo que uno para tener un hábito, para desarrollar un hábito, tiene que hacer alguna cosa por, yo creo que 30 o 45 días, algo así, sin parar. Sí. Ese científicamente psicólogos ya investigaron, hicieron research y ya es. Entonces, si uno empieza a hacer eso por próximos 45 días, leyendo libros 10 minutos o 15 minutos por día. Hay otra cosa también, si uno siente y empieza a leer, a veces tiempo pasa y ya tú leíste como media hora pasó. Tú pensaste que vas a solamente 10 minutos, pero en realidad ya pasó, porque te gusta, porque tú leyendo. Y cuando tú empiezas a leer eso, tú pones tu inteligencia, tu mente en eso que está leyendo, la palabra de Krishna, la palabra de Bhagavatam, entra en tu corazón y tú como que, oh, pasó media hora y tú sientes bien también. Y también quiero decir que digo Prabhu Chaturbuja, yo no soy completamente de acuerdo, bueno, de acuerdo que tenemos que vivir la palabra de leer. Leer es, tenemos que no solamente leer por vivir, pero leer es también como que Shravanam, es el proceso devocional. Es como que esa es nuestra práctica. Esa práctica, es algo práctica que hacemos, este servicio devocional. Entonces, no piensa que como que práctica es solamente hacer algo con y cocinar y distribuir libros, sí. Prabhupada decía, y otra cosa también, que Prabhupada, porque usted empezó clase diciendo que nosotros tenemos 4 principios y 16 rondas, no tenemos obligación, no tenemos escrito, ¿verdad? Pero en realidad, si leemos la instrucción de Prabhupada, digo esa instrucción, lee mis libros, Sí. Esa descripción es una instrucción directamente a nosotros de Srila Prabhupada, leer sus libros. Aunque no decimos en tiempo de iniciación de tomar Diksha, no tenemos ese como voto, no tomamos, pero tenemos instrucciones de Prabhupada, que dicen, mis discípulos tienen que leer mis libros. Y dicho en varias ocasiones, ¿verdad? El problema es que no están leyendo mis libros, no están leyendo mis libros. Como piensa que el libro es para distribución, pero primero para leerlo, no distribución. Primero hay que leerlo. Solamente voy a ser un poquito abogado del diablo, porque sí, hay muchas instrucciones. O sea, tenemos que leer los libros, cantar las 16 rondas, seguir los 4 principios, ayudar en las actividades misioneras, colaborar con el templo, participar en los rateyatras, participar en los festivales, mantener la familia, cuidar a los hijos, trabajar económicamente. Digamos que hay muchas obligaciones que debemos hacer. O sea, la gente en general, nosotros tenemos, aparte de las obligaciones profesionales, familiares, sociales, civiles, aparte de todas esas, tenemos obligaciones devocionales, las que incluyen cantar 16 rondas, seguir 4 principios, seguir la instrucción del maestro espiritual, leer, ocuparse en actividades misioneras, hacer una majata, ayudar al templo. La verdad que no sé cómo estamos acá en pie, son muchas actividades. Entonces uno, como dijo bien Arisudana, uno a veces tiene que priorizar porque no da. Ni aunque sea esos 10 minutos, porque ¿qué digo? ¿Qué hago? Esos 10 minutos, ¿leo o canto las rondas que me faltan? A veces pasa eso. O leo o me voy a ayudar ahí al templo que justo están necesitando para organizar la fiesta. O leo o descanso un poco porque hoy trabajé un montón y estoy cansadísimo. Necesito un momento o escucho una música, o escucho a Prabhupada. Hay muchas opciones. Entonces yo no quería que la clase estuviera encaminada a la obligación de leer. Por eso lo dije desde el principio. Porque eso es una opción que uno puede tener en el camino devocional.
Hay muchas maneras de leer, escuchando clases, asistiendo a encuentros Zoom. Eso es otra forma de interiorizar la filosofía. Yo solamente quise proponer en esta clase, para aquellos que quieran leer y que tienen como ese deber ser de leer, y que quieran llegar a eso, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Me explico? Eso es más que todo la propuesta. Así que bueno, tienen estos encuentros, Parán? ¿Qué encuentros? Ah, los que tenemos acá. Sí. Los que tenemos acá el de ahora, el que me invitó físicamente. Krishnanandini. No, los que das online, como este, por ejemplo. No, esto es una invitación especial que me hizo aquí Arisudana y Krishnanandini. Ok, bueno. Entiendo. Sí. Bien. Muy lindo. Esta es una clase especial. Acá bien, los tenemos cada 15 días. Físicamente nos reunimos aquí. Cada 15 días. Sí. Después hay varios cursos, Bhakti Shastri, Bhakti Vedanta, que en algunos grupos, pues son varios grupos. Algunos grupos se reúnen cada 15 días, otros semanalmente. Depende de la intensidad que cada uno le quiera dar. Claro. Algo que me ha pasado así cortito para no ocupar el tiempo, es que a veces siento como que esos pocos 10 minutos que uno pueda llegar a leer de un libro de Srila Prabhupada, esas pocas veces o muchas, las que fueren, son muy significativas y pareciera como que el conocimiento impartido por un devoto como Srila se expande, porque vos lees 2, 3 palabras y capaz que esas palabras cuando las aplicas en la vida devocional se vuelven tan fuertes y tan importantes que en realidad es como que te abren un mar de conocimiento a la vez. ¿Se entiende? Sí. Y por otro lado siento también como que, claro, la vida espiritual misma se complementa con la lectura en un punto, porque cuando vos empezás a llevar a la vida práctica lo que estás leyendo, parece que es algo como dinámico, ¿verdad? ¿Digo bien? Sí. Entonces una actividad pareciera que complementa a la otra. Como decía el devoto recién, es tan importante practicar lo espiritual como leer también, como parte del proceso. Así es. Rupa Goswami dice, lindo escucharlos a todos ustedes. Gracias, igualmente. Hay 5 procesos poderosos que cualquiera de ellos que hagas tiene efectividad rápidamente. Uno de ellos es el Bhagavatam, la lectura del Bhagavatam. Uno de ellos. Pero los otros 4 también son muy poderosos y causan el mismo impacto de avance espiritual. Claro. Si quieren saber cuáles son los otros 4, lean los libros de Srila Prabhupada. Perfecto. Está bueno eso. Lean Néctar de la Devoción. Ahí están los 5. Lo dejamos así intrigados. Busquen después en Google cuáles son los 5 procesos más poderosos de Bhakti y ahí lo van a encontrar. Bien. ¿Estamos? Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Muy halagado y muy feliz de compartir y ver caras que hace mucho que no veo. Chaturbusha, pero hace siglos que no lo veo. Sí. Krishnanandini, Arisudana, bueno, de Bhaktisiddhanta también, Mathura. Tito, nunca nos vimos en persona, pero tengo el gusto ahí de conocerlo con Valentina también. O sí nos vimos. Nos vimos una vez. Nos vimos en Rosario. Sí, en Rosario. Y bueno, cuando vaya allá a Puerto Rico, ahí voy a conocer a Wanda, a Raúl, a Kitidas, seguramente. Bienvenido siempre. Lo que tiene bueno ser famoso, es que nosotros sí lo vemos a usted por Facebook. Bueno. Yo mucho no estoy yo en Facebook. Ya tiene clases, yo las he visto. ¿Sí? Yo las he visto, las busco y las encuentro enseguida. Bueno, alegro. Bueno, ¿estamos? Arisudana. Gracias Arisudana, Krishnanandini, Kitidas. Si no te molesta, en cualquier momento en el futuro te pedimos otra vez. Bueno. Muchas gracias, muy amable. Bueno. Saludos a la esposa, que estés muy bien. A toda la comunidad de fotos. Gracias.
Ay, Dale reverencias a Hare Krishna. Krishna. Kripamoya. A Kripamoya, bueno, le voy a dar. Sí. Bueno, Hare Krishna. Muchas Hare gracias. Krishna. Hare Bolo. Hare Hare Krishna, Krishna. Vaishnavas. Gracias Hare a todos. Krishna. Hare Krishna, Hare Bol.